Mi nombre es Anaí Hernández Galaviz. Yo estudié artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y en realidad pues mi especialización fue en dibujo y pintura y después de estar en un taller extra que se llama La Colmena, ahí conocí el fanzine, empecé a hacer producción de fanzine con un editorial que tenía antiguamente con otro compañero que se llama Worseller. Y después de estar trabajando casi 4 o 5 años en Worseller, pues nos separamos y yo fundé mi propia editorial, que es Atópica. Y la idea siempre ha sido tener una posibilidad de difundir mi producción como artista visual y sobre todo mi dibujo a partir de otro formato, ¿no? Que no sea el típico y que no te tengas que esperar a que la galería te acepte o el museo te invite o lo que de pronto pasa con las artes visuales. Entonces yo en el fanzine he visto la posibilidad de democratizar un poco más el arte y de poderlo llevar a otros canales y comunicarlo de otras maneras que no son las típicas, ¿no? Y creo que durante estos últimos 6, 7 años se ha consolidado muy bien la escena de la autopublicación, porque mucha gente ha visto lo mismo, ha visto las mismas vías, ¿no? Y se ha emocionado con eso. Entonces, de hecho, ahorita, todo este año, en pandemia, yo lo dediqué a iniciar una investigación sobre el cine ilustrado en México y espero para el próximo año, tal vez mediados, finales del próximo año, poder sacar una publicación sobre el cine ilustrado, el fanzine ilustrado, porque creo que es momento, después de tanta gente que ha producido durante este tiempo, de empezar a sentar ciertas bases teóricas, ¿no? También, y a reflexionar sobre por qué se está haciendo y para qué. Entonces, pues estoy en eso. Ahorita también tengo con un amigo que también hace fanzine, que tiene una editorial independiente llamada Fauna Nociva, Rubén Romero. Tengo un grupo de estudios sobre el fanzine. Y actualmente se acaba de integrar Andrés Villalobos de Vacaciones de Trabajo al mismo proyecto. Y pues eso, o sea, como que digamos que inicié produciendo como dibujante y ahora yo me estoy yendo un poco hacia la investigación del tema, como que me apasiona porque pues llevo 7 años haciendo cine, entonces conozco a mucha gente que ha pasado por ese mundo y creo que es momento de empezar a sentar como ciertas bases, ¿no? Teóricas, históricas. Un acercamiento teórico, cómo a partir de reflexionar sobre lo que estamos haciendo después de mucho tiempo, porque creo que todo inicia en el mundo del fanzine por el ímpetu de publicar y la emoción, pero no tanto como una reflexión que tenga que ver pues, con estar en el mundo, ¿no? Incluso. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que existe este río de la comunidad, que existen estos intereses específicos de salirte de un sistema que te está marcando, o sea, en el caso del cine ilustrado, ¿no? Que es a lo que yo me dedico y lo que estoy investigando, saliste de estos sistemas institucionalizados, del status quo, de pensar en la libertad creativa, libre de censura, pues dices, están pasando cosas muy importantes y creo que, o sea, contraculturalmente el movimiento del cine es muy importante y genera muchos, no nada más, o sea, mucho capital simbólico, digamos, ¿no? O sea, porque no voy a decir que monetariamente es, uy, la gran cosa, pero creo que simbólicamente y en la construcción de imagen y de íconos y de realidades a partir del dibujo o del arte, sí es muy importante. Y es tan importante que incluso la institución museística ahorita ya está aprovechándose de eso, ¿no? O sea, como que ahorita ya de pronto hay ferias de autopublicación en los museos o apenas salió esta beca que, bueno, este premio que dio el Museo del Chopo. O sea, como que la misma cultura, alta cultura, digamos, ha entendido que la contracultura es parte importante del contacto con la sociedad, la generación de públicos y públicos creo que más cautivos que lo estéril que luego puede ser el arte, ¿no? O sea, en México, o la cultura en México, o lo elitista que parece. Entonces, pues lo que te decía, o sea, es una democratización para mí porque ya no es tengo que pagar la entrada al museo y ver la pieza y estar completamente ajeno y no conocer al autor y no entender
realmente el proceso para llegar ahí que tuvo, a estoy en un evento donde no tengo que pagar nada, puedo hablar con quien sea, incluso hasta me tomo mi chela y de pronto veo una publicación que tiene dibujos, me llama la atención, puedo hablar con el autor me puede dar un feedback, podemos generar como una conversación mucho más profunda en donde yo entienda lo que está pasando con lo que él está haciendo. Eso me gusta o no me gusta y entonces me lo llevo o no me lo llevo y al mismo tiempo que estoy recibiendo información, yo como espectador, el artista está recibiendo también información para seguir generando obra e incluso como una retribución económica, ¿no? Que igual y no es la gran cosa, pero que es simbólicamente muy importante. Entonces, siento que todas esas cosas que pasan son cosas bien fuertes que, o sea, yo viéndolo desde mi parte también gestora cultural, que es a lo que me dedico más, son necesarias de reflexionar, porque te están hablando de creación de públicos y de un sistema cultural alterno, pero al mismo tiempo no, que importa, ¿no? O sea, y que existe, y que entonces para que, o sea, yo sí creo que los libros son este mecanismo y este medio en donde tú puedes perpetuar información a través de publicar. Entonces, si sabes que pasa todo eso, pero nadie lo escribe y nadie lo registra en un lugar, sino solo es la mera experiencia de quien lo vive, pues eso se va a perder en algún momento, ¿no? Y si en cambio haces una investigación y lo pones en algún lugar, pues eso se puede perpetuar y puede ser también un impulso y una base para la gente que lo quiera seguir haciendo, que se quiera seguir produciendo. Y yo un poco la idea de sacar esta investigación fue pues entender y darme cuenta que mucha de la gente que ahorita está haciendo autopublicación, que lleva a lo mejor 1 o 2 años, de pronto no tiene ni idea de lo que ha pasado 10 años antes, ¿no? Y pues es importante, ¿no? Saber, ¿no? Y es importante no como para decir, ay, voy a alabar a los grandes maestros del fanzine, sino para tener referentes, ¿no? O sea, tener un antecedente del que te puedas guiar, o que puedas decir, esto me gusta y por aquí va, o esto para nada me late y yo no quiero repetir lo que ya hizo tal persona, ¿no? Entonces, un poco de ahí surge la idea de hacer la de hecho, yo con Rubén y Chacho Grijalva de Hot Dog hicimos un panorama sobre el cine ilustrado en México, que lo pueden escuchar en Spotify. Y justo hablábamos un poco de, o sea, lo que estamos intentando es generar una genealogía y entender en qué momento llegó el boom y por qué no. Y lo que hemos entendido hasta el momento es que tiene que ver justo con la digitalización y la propagación de blogs y de estos como lugares en donde tú podías difundir tus pensamientos como el MySpace y el DeviantArt y el Tumblr, todo esto, y una necesidad de regresar a lo físico, ¿no? O sea, como ante la virtualidad, una necesidad de regresar a lo físico. Eh, entonces, pues ahí surge como el resurgimiento, ¿no? O sea, el fanzine lleva muchos años y en México yo creo que pues llevan, por lo menos desde los 60 existe, ¿no? Y existía más con los punks. Y en la frontera hay muchísimo porque el contacto directo con Estados Unidos como que lo ha generado, ¿no? Pero definitivamente creo que la escena que surgió cuando llegaron los cines con el punk al Tianguis de Chopo o a la frontera no es ya para nada la misma de lo que empezó a pasar desde el 2008, 2010, ¿no? O sea, ya mutando hacia este interés por lo gráfico, ¿no? Por la experimentación gráfica. Bueno, justo, digo, mi Instagram tiene un poco menos de 1 año, creo. O sea, es como algo que acabo de sacar porque no le había dado ya tanta atención, te digo que al rollo de la editorial después de que dejé Wordseller, pero justo con la pandemia he encontrado la posibilidad de estar subiendo más constantemente cosas y sí se me hace importante, sobre todo ahorita lo que se ve, contarles sobre un proyecto que estamos generando entre varios fancineros a raíz de la preocupación de lo poco que se estaba moviendo
la escena por la contingencia, y es un festival que se va a hacer el 28 de noviembre, que se llama Esporas, y que es una iniciativa que surge de, somos 10 fanzineros, intentando generar nuevas prácticas para el consumo y la creación de nuevos públicos. Entonces, en lugar de hacer un evento que esté en el mismo lugar y pueda haber problemas con la aglomeración de gente, decidimos que fue un evento que estuviera en múltiples lugares y que no nada más apoyara esta posibilidad de que no se junte demasiada gente en un solo espacio, sino que también descentralice la idea de la autopublicación, ¿no? Y que entonces ya no sean solo los eventos que están en el centro histórico, sino que tú puedas ir a Milpa Alta, a un lugar específico, una tiendita, y acceder a fanzines de gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla. Entonces, pues un poco lo que están viendo ahí, o sea, de hecho el videíto que está es el fanzine que saqué como estreno para ese festival, que va a estar a la venta, disponible en el Esporas, pero que pues sí se me hace súper interesante hablar de cómo también ese impulso de creación que da origen a la autopublicación ha estado tan presente a pesar de la pandemia, que nos lleva a generar este tipo de, como esta búsqueda de nuevas prácticas para proyectar tu trabajo, ¿no? Para venderlo. Entonces, no nada más es las redes sociales, sino también es generar este evento, o como lo que pasó con el Matasanos, bueno, el Matacovid el sábado pasado, o el Matasanos Exe, ¿no? Que fue el festival digital. Y lo que va a pasar es que nosotros nos pusimos de acuerdo, o sea, nos encantaría que toda la gente pudiera llevar sus fanzines para vender, pero es difícil a nivel logístico, porque lo que se hizo fue una organización previa en donde los 10 colectivos que van a tener sus mesas llevaron a un solo lugar toda su producción de fanzines para que esto se reparta equitativamente entre las 10 esporas, o sea, los 10 puntos, y todos tengan en los distintos puntos de la ciudad una mesa con los mismos fanzines, ¿no? Que es la variedad de estas 10 personas. Y al mismo tiempo se le invite a la gente que quiera y que tenga la posibilidad de llevar sus cosas a esos puntos para venderlas, ¿no? O sea, como digamos que convocatoria abierta, pero también con el entendido de que habrá lugares que tengan mucho espacio y habrá lugares que no tengan nada de espacio, pero que entonces permite a los consumidores, en lugar de tenerse que trasladar a un solo punto de la ciudad, todos trasladarse a el punto que les queda más cercano, ¿no? Entonces, digamos que si tú vives en Xochimilco, pues ya no piensas en que tienes que salir, tomar un camión, irte hasta la del Valle o la Condesa o la Roma o donde sea el festival, sino que ahí mismo en Xochimilco puedes encontrar un lugar donde vas a consumir esta producción, ¿no? Sí, justo Atópica surge a partir de que yo quería generar una editorial para mi producción de dibujo. Y bueno, ahorita por el momento tengo mi producción y también unas cuantas producciones de otros amigos, colegas, que sobre todo eso ha surgido a raíz de que yo doy talleres de autopublicación, ¿no? O sea, yo trabajo en un espacio, en un centro cultural que se llama TACO, que son talleres de arte contemporáneo. Entonces, ahí yo llevo ya, ahorita van a ser 2 años, impartiendo un taller de autopublicación, incentivando a la gente. ¿Cómo? ¿En dónde están? ¿No están en Tlalpan? Sí, en el centro de Ah, Tlalpan. vale. Entonces, pues ya van 3 generaciones a las que les doy este taller. Hay 2 que son un seminario y la tercera sí fue un taller de nada más un mes, de 4 clases, 4 sesiones, mucho más comprimido, pero la idea es generar un curso en donde la gente pueda saber un poco de la historia del cine, porque a veces no se sabe poco, ¿no? Les puedo enseñar yo proyectos que los inspiren y cada quien desarrolle un proyecto personal
de autopublicación pensando en el tema que les interese, ¿no? Y en ese sentido, no verlo solo como lo gráfico, sino que si de pronto hay un fotógrafo o un poeta o un escritor que quiera autopublicarse, nosotros, bueno, yo le puedo dar las herramientas para hacerlo, ¿no? Y las herramientas es enseñarle a compaginar, enseñarle los diferentes tipos de formato que hay sobre el fanzine, hacerlos reflexionar un poco sobre la relación que hay entre el tema que estás escogiendo y el formato que estás escogiendo o hasta el papel, ¿no? O sea, como pensar en un diseño editorial sensitivo y emocional y conceptual. Y pues a partir de estas tres generaciones, varios han sacado proyectos personales que han llegado a muy buen puerto y que yo los he invitado a que si no quieren hacer su propio sello, porque también es todo un rollo hacer un sello editorial, lo pueden sacar bajo mi sello y yo se los puedo distribuir, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando así, o sea, digamos que ahorita en el Instagram casi la gran mayoría de lo que hay es mío, pero también hay varias cosas de estos chicos que han salido de estas generaciones y que, pues a mí se me hace bonito también pensar en Atópica como esta posibilidad de como un medio para otros, ¿no? O sea, que surgió para lo mío, pero que no está supeditada solo mi producción, sino que sea una plataforma de gestión para otros proyectos y que estas personas puedan a partir de crear sus cosas, difundirse sin necesidad de estar también ahí presencialmente todo el tiempo, ¿no? O sea, porque yo entiendo que hacer autopublicación, si lo vemos así como en global, pues es no nada más dibujar y editar, imprimir y maquilar, sino es distribuir, ¿no? Y distribuir es ir a los eventos, es estar publicando, y son cosas que igual y no todos quieren hacer o que les cansan, ¿no? Entonces, si tú tienes esa posibilidad, porque igual ya lo haces, de invitar gente y de llevar sus cosas, pues hay que aprovecharla. Entonces, pues sí, ese es un poco de lo que pasa con Atópica. Eh, en ese sentido, pues yo, pues sí, o sea, digamos que es un proyecto de una sola persona, eh, como a nivel distribución, pero es un proyecto de las personas que se quieran integrar a nivel de producción, ¿no? Y publicación. Por ejemplo, todo eso que está, esas imágenes que están en este calidad como rojita con negro, están hechos en un blog de estos blogs de milimétricos que luego se utilizaban para dibujo técnico y que es una serie que empecé a hacer a partir de reflexiones existenciales sobre este año, lo que ha pasado este año, y que yo espero que terminen siendo una novela gráfica, ¿no? O sea, es un poco jugar con la secuencialidad de la imagen y la división, la composición completa, ¿no? O sea, entonces cada cuadro puede funcionar por sí solo, pero también en conjunto es una imagen que genera algo, ¿no? Y al mismo tiempo también la separación de sílabas es eso, ¿no? O sea, como que tú puedes solo leer sílabas o puedes leer todo un texto completo. Y es un poco algo que surgió de pensar también y de que tomé un taller de poesía visual y concreta, y de cómo puedes estirar la idea de la narrativa, ¿no? O sea, y llevarlo a experimentaciones a lo mejor más interesantes, como menos comunes, ¿no? En este caso, eso es esta serie y pues yo espero que, o sea, mi idea es que sigan saliendo los dibujos muy intuitivamente, o sea, como nada planeados tampoco, pero que al final, como tienen que ver con mi cotidianidad, sí es una historia lineal que se podría leer como en conjunto, ¿no? Que podría llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, pues sí, es la idea. O sea, ahorita yo, por ejemplo, estoy ya en la línea entre el zine, el fanzine, y como esta idea de fotocopias y poquita información, o bueno, no sé, 24, 48 páginas, a empezar a meterme con cosas como de narrativa gráfica ya más densas y más de largo aliento, ¿no? O sea, como decir, bueno, voy a hacer un cómic de 200 páginas, ¿no? Una novela gráfica de 200 páginas o de 300 páginas, porque también, pues si no se queda como en la pura práctica, ¿no? O sea, siento que
es interesante para los que nos gusta dibujar esforzarnos y llevarnos a límites más densos, ¿no? Entonces, que no sea solo el fanzine, el fanzine, el fanzine, sino que haya una especie de evolución en ese sentido, ¿no? Como viéndolo desde la creación de la imagen, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Dibujo. Okay. Eso ya es otra cosa, o sea, esto es para otro proyecto. Eso, por ejemplo, es parte del proyecto del libro, porque la idea, el libro está planteado como 3 ejemplares dentro de una carpeta y tiene que ver, es un diseño a partir de un diplomado que tomé sobre diseño de experiencias editoriales y de pensar el diseño sensitiva y emocionalmente como una experiencia que va más allá de eso, la simple lectura, ¿no? Sino que tiene que ver con otras cosas como el sistema áptico, o sea, como tocar, oler, escuchar incluso, ¿no? Entonces, lo que yo desarrollé fue un proyecto en donde el primer tomo, el primer libro, te está hablando de la historia del fanzine un poco y algunas reflexiones sobre el fanzine en México y tiene como esta calidad de fanzine típico, digamos, old school, como de fotocopia, engrapado, muy básico, ¿no? En un papel muy básico. Luego el segundo libro tiene ya una revisión especializada de artistas, como bueno, de fanzineros por año, a partir del 2008, o sea, como 5 fanzineros del 2008, del 2009, del 2010, con algunos dibujos o fotos de su producción y una pequeña como semblanza a partir de entrevistas que estoy haciéndoles. Y luego viene el directorio, en donde está toda la información que te decía de centros de distribución, centros de impresión, ¿no? Otros fanzineros, ferias en México, ferias en el mundo. Y esta publicación tiene un carácter como mucho más aludiendo a la profesionalización del fanzine en el sentido de llevar el medio a otro tipo de refinados, o sea, como en este caso esa publicación va a tener una pasta dura, bueno, no va a tener una pasta dura, va a tener un encuadernado, se llama de costura expuesta, pero va a estar impreso en un papel de mejor calidad, a color, ¿no? O sea, como en este rollo también de tratar de retratar todos los procesos por los que luego pasa alguien que hace autopublicación, ¿no? Y el tercer tomo, bueno, o el tercer cuadernillo, es un manual de autopublicación, un poco a partir de todas las reflexiones y enseñanzas que he tenido al dar cursos de fanzine, ¿no? De autopublicación. Y en ese caso, lo que yo desarrollé con la publicación, con el proyecto, es que este manual te cuente, o sea, como ciertas mañitas que luego se hace uno, ¿no? De cómo decidir publicar y tenga una parte con unas plantillas para que tú puedas generar tu propia publicación, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo son justo algunas de las plantillas que diseñé para que entonces tú puedas cortar esas páginas y puedas cortar todas esas letras y tú diseñar tu propio fanzine como ejercicio del manual, ¿no? Como en una idea de que en el mundo editorial se llama in the thing, que es como hacer la cosa, o sea que la publicación no solo sea una publicación, sino que te incentive a generar otra cosa a partir de ella, ¿no? Y en este caso es que te incentive a generar un fanzine a partir de leerlo. Sí. Y de este trabajo, ¿cómo piensas hacer un tiraje? O sea, ¿vas a sacar así una producción o es cómo? Pues sí, o sea, la idea es, ya que esté terminado, que digamos que ahorita va como en un 60%, este, buscar, hacer una cotización, un presupuesto para ver si se puede imprimir desde las maquilas o, bueno, los aparatos de los amigos, o sea, digamos, de fauna nociva, ¿no? O de alguno de ellos, o en su caso, buscar a lo mejor un financiamiento, ¿no? Desde una beca, o sea,
no sé, pensar en una beca de publicación o una beca de producción, puede ser desde el mundo del diseño, de la editorial o del arte, y a partir de eso sacar un tiraje que yo calculo que, o sea, creo que en la lógica de lo mismo no tendría que ser ni mayor a tal vez 500 ejemplares, ni menor a 100, ¿no? O sea, para que lo puedan tener cierto público, pero que también entendamos que pues no es un mercado tan grande como para que yo diga voy a sacar 5,000 ejemplares, ¿no? Como la mayoría lo hacen en las editoriales grandes. Entonces, es un poco la idea, o sea, cotejar qué conviene más, o sea, si conviene financiarlo o hacer una coproducción con algún proyecto que tenga la maquinaria o de plano sí buscar financiamiento desde la beca, desde la institución para poder sacar la publicación. Sí, por ejemplo, eso que está en medio ahorita, el que dice Crush, es una de las publicaciones que se generó a partir de uno de los talleres que di, y ese fanzine es de Fernando Fuentes, se llama. Él es cineasta, se dedica al multimedia, y tomó el taller y él de pronto decía, bueno, pero es que ¿qué hago? Porque pues no es como que yo dibuje, o sea, entre que no sé y no me late, ¿no? O no lo necesito. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo una publicación? Y dije, pues es que tú puedes sacar una publicación básicamente de lo que sea, y eso es lo bonito, ¿no? O sea, en este mundo de la autopublicación, pues tú puedes decidir decir cualquier cosa de cualquier manera. Entonces, ¿qué te gustaría sacar? Y él tiene una colección muy grande de fotos de estas infantiles que se encuentra en la calle y que siempre le han llamado la atención y que no sabía qué hacer con ellas, ¿no? O sea, como que las ha juntado y quiere creativamente hacer algo, pero no sabía qué. Entonces al final salió este pequeño fanzine, que yo diría incluso que ya no es un fanzine, sino un prozine, que es como un fanzine más elaborado. este, que son 3 pequeños cuadernillos con la colección de fotos que seleccionó a partir de 3 definiciones distintas de lo que es un crush, ¿no? Este, entonces, pues se me hizo muy interesante porque eso te demuestra que no te tienes que ir por esta idea de pronto de que el fanzine, o sea, lo que pasa en este momento en México, el fanzine solo es ilustrar o saber decir, ser poeta o saber decir algo, sino cualquiera lo podemos hacer si tenemos una idea en la mente que queremos proyectarle a los demás, ¿no? Y nada más es buscar el medio que nos convenga, que nos guste o que potencialice la idea, ¿no? O sea, en este caso, pues, dividir los cuadernillos a partir de las definiciones, ¿no? Para que se vea la selección, ¿no? Y bueno, para conjuntarlos, generar una cajita, ¿no? Y que entonces el producto sea estéticamente bello y conceptualmente interesante, ¿no? O complejo, completo. Okay. Tú me dices si quieres que veamos más. Pues sí, por ejemplo, puede ser el que dice verano, invierno. Ok. Ajá. Ese es otro, justo es otro fanzine que yo estoy distribuyendo desde Atópica, pero que también no es mío, es de una artista que se llama Enya Ángel, y ella también a partir del mismo taller que di, decidió generar esta pequeña publicación en donde utiliza hojas de reuso para imprimir un paisaje y generar ahí como una composición de otro nivel, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace muy bonito, me gusta mucho porque es algo sencillito, de hecho es una hoja nada más, y con esta impresión de un lado y del otro tiene otra, y a partir de su intuición como dibujante, como artista y de la composición, pues crea esto, ¿no? O sea, en donde está utilizando una página que ya no le sirve, que generalmente es papel que tiramos a la basura y que ya no pelamos, pero que ella lo convierte en una pieza, ¿no? Que para mí eso es algo que como artista
siempre he pensado. Para mí el fanzine es como hacer pequeñas piezas de arte distribuibles, ¿no? Entonces, o sea, no le quita que esto tenga 20, 30, 40, 50 ejemplares o fotocopias, no le quita su valor como obra, ¿no? O como pieza creativa. Incluso yo diría que tendremos que quitarnos esta idea de que entre más único, más especial, y pensar que entre menos único es más especial. Y en el caso del fanzine, entre más estés sacando impresiones de eso, más especial se está volviendo, porque más está siendo difundido ante un público, ¿no? Como no se está quedando solo con alguien en su casa y marcando un estatus, sino más bien el estatus se lo da que lo tengan muchos y que lo puedan seguir distribuyendo. No sé, o sea, la gran mayoría de lo que yo hago y de lo que yo distribuyo son cosas que no es tan fácil fotocopiar, pero sí conozco muchos proyectos y conozco muchas cosas. Incluso yo tengo muchas cosas que son completamente fotocopiables, o sea que hasta ahí te dice como usted puede fotocopiarlo y solo dar los derechos, ¿no? Y entonces replicar aún más la información, ¿no? O sea, de lo que tú estás adquiriendo, si la persona le gusta y lo fotocopia y se lo da a alguien más, replicar la información se me hace bien bonito. Sí, sí, sí. O sea, lo que queda, creo, bastante claro con el fanzine es que, a diferencia de una edición tradicional, esta se permite como un montón de exploraciones técnicas, ¿no? Y que te da una chance que también, a diferencia de una edición tradicional, pues puede pasar con una edición muy, muy, muy pequeñita, lo que no quita, o sea, me parece que luego como que el feo que se le llega a hacer al fanzine es que te dicen, es que es poco profesional, ¿no? Pero, pues bueno, pues no necesariamente, o sea, es como un lugar donde hay un montón de experimentación y supongo que ese es como el punto fuerte, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. La posibilidad de experimentar, de salirte de los límites que te imponen luego, ¿no? O sea, incluso las escuelas o los propios trabajos. Creo que hay mucha gente que hace autopublicación que viene de eso, es como su salida a la libertad. O sea, que son personas que trabajan tal vez de lunes a viernes en algo muy estructurado, haciendo tal vez sí dibujo, ¿no? O incluso edición, ¿no? Pero que están rigiéndose bajo las reglas de otro y que a lo mejor ese trabajo hasta mecánico de pronto puede ser frustrante y que de pronto dicen, bueno, yo tengo más ideas, ¿no? O sea, mi impulso creativo va más allá de cumplir con un horario de trabajo, entonces tengo la idea de hablar de este tema y hacer estos dibujitos y lo hago y lo distribuyo en mis ratos libres, ¿no? Y es como una especie de bocanada de aire fresco, creo, como en ese sentido. O sea, digo, viéndolo desde la creación, pero yo creo que incluso pensando en fanzines que no son ilustrados, sino que son textuales, es lo mismo, o sea, es como la bocanada de aire fresco y como la posibilidad de salirte del cotidiano y de poder experimentar tanto teóricamente como físicamente, ¿no? Con un formato. Pues yo justo con los talleres he creado como una metodología y esa metodología se basa en un inicio, o sea, la gente que se acerca al fanzine es porque evidentemente le llama la atención, ¿no? Tiene un interés de autopublicar y luego no saben cómo o por qué, ¿no? O qué. Entonces, lo que yo hago es iniciar mostrando referentes, que creo que es algo que siempre tiene que pasar, ¿no? O sea, mostrando muchos ejemplos, ¿Qué, enseñando a muchas personas en muchos formatos, ¿no? O sea, incluso, bueno, yo como ya en esta experiencia ya lo tengo tan estructurado como decir, o sea, esta clase específicamente se va a hablar de los formatos impresos en Risograph, ¿no? Y esta de los impresos en serigrafía. Y miren, estos son los formatos, hay largos, hay cortos, hay chiquititos, hay grandotes, ¿no? Hay los que tienen suaje, los que no lo tienen, los que están en papel bond, los que tienen un papel especial,
porque creo que eso inspira muchísimo, o sea, como que te lleva a que entonces empieces a generar algo en tu cabeza y que tengas una idea de hacia dónde quieres ir, ¿no? Como encontrar el camino. Y a partir de eso, ya después siempre viene la pregunta obligatoria de qué te gusta o qué te gustaría decir, ¿no? O sea, cuál es el tema que quieres tocar y a partir de cuál es el tema, ya desarrollar cómo vamos a llevar el tema a cabo, ¿no? Entonces, en este caso, si el tema son las plantas, pensar, bueno, estéticamente y conceptualmente, ¿qué le vendría bien a tu proyecto, ¿no? O sea, ¿te gustaría que sea un fanzine en un formato muy grande? Porque crees que las plantas tienen que lucir, ¿no? O algo muy chiquito, porque quieres que sea íntimo. O sea, asociarlo incluso con emociones o con conceptos específicos, ¿no? Y sobre eso también decir, bueno, ok, un formato íntimo chiquito. ¿Quieres que sea en un papel reciclado, pensando como en la, digamos, ecología, ¿no? ¿O quieres que sea en un papel muy fancy? O sea, como ir bajándolo poco a poquito. Y creo que lo que a mí me gusta siempre, a lo que me gusta llegar con mis talleres es a que las personas encuentren su propia voz, ¿no? Su propia voz creativa y su propio proceso. Y que no necesariamente tenga que ser una cosa de fórmulas como de a fuerza se tiene que hacer así y pues imprimir así y el tema se tiene que tratar así, ¿no? Y las cajas de texto van así y o sea como que cada quien encuentre su lenguaje por el que se puede expresar y obviamente eso hace muy difícil una clasificación específica de lo que se produce, ¿no? O sea, yo hay cosas que tengo que luego no sé si realmente les podría llamar fanzine o qué tipo de fanzine, ¿no? Y luego está como este viaje de, bueno, ¿es fanzine porque es fotocopia o es fanzine porque es impreso en risograph? O si ya tiene un encuadernado de pasta dura, ya no es fanzine. O sea, como ese tipo de preguntas que hacen que sea muy difícil de clasificarlo y que seguramente por eso hay de pronto en las instituciones pocos proyectos o pocas fanzinotecas o galerías sobre fanzine, pero que justo eso es lo bonito, o sea, es como lo necesario. En el momento en el que ya se llega a clasificaciones tan específicas, creo que se perdió la libertad que implica, ¿no? La libertad de experimentación. Pero aún así, pues creo que sí hay metodologías que se pueden seguir, ¿no? Como estas, o sea, como muestras referentes, luego sueltas una pregunta, sobre esa pregunta desarrollas ideas, ¿no? Encuentras conceptos, asocias materiales con los conceptos, ¿no? Y decides, o sea, y a partir de ella decides. Y yo creo que se vuelve hasta fácil, o sea, cuando tienes ese tipo de, de pasos a seguir, ya se vuelve fácil decir, pues obviamente, si es de las plantas, sé que es así como, pues quiero que tenga corte de hoja, ¿no? O sea, o obviamente lo voy a hacer en un papel vegetal con cierto color, ¿no? O obviamente va a ser solo risograph verde, o sea, como eh, que facilita la producción, ese tipo de criterios. O sea, para mí esos son los criterios. Ahorita, por ejemplo, yo, editados míos, fanzines, tengo 6 títulos, que creo que todos están ahí. Y de otros artistas tengo 5, también 6, o sea, como que es poquito, ¿no? Pero pues tiene que ver con esto, con esta lógica de hacerlo más por el gusto que por el sistema, ¿no? Así, el sistema de producción intenso, ¿no? O sea, de decir, bueno, estoy inspirada y me sale este fanzine de 24 páginas o ahorita me tomo un tiempo porque quiero hacer algo de 200 páginas, ¿no? Y entonces no voy a tener tal vez por 2 años nada nuevo más que eso. Tengo de hecho uno en espera, o sea, otro fanzine que no ha salido porque pues todavía no lo acabo de editar, pero ya está dibujado todo. Pero pues es que con Atópica es, digamos que un proyecto que todavía sigue en construcción, porque pues yo le di mucho de mi tiempo y de mi vida a otro proyecto editorial, ¿no? Y en ese proyecto editorial, en Worldseller, llegamos a tener en un solo año hasta 35 títulos distintos, ¿no?
entre lo que hacía yo, lo que hacía Daniel Benítez, que era el otro miembro, lo que hacía Eduardo Barrera, que era el otro miembro, o lo que hacía mi hermano al que luego invitábamos, o alumnos que luego invitábamos, ¿no? Entonces, al final, creo que Worldseller se quedó hasta donde yo estuve trabajando con una producción de aproximadamente unos 45 títulos distintos, que es bastante grande, creo, ¿no? Y que sí marca pautas y que en ese sentido sí había una experimentación que se fue yendo hacia el intensiar con los soportes, o sea, como pensar en el tipo de encuadernados, en el tipo de papeles que iban a tener, en el tipo de impresión, y que luego maquilar esas cosas era, pues a lo mejor un fanzine como los que están aquí, que son casi todos de fotocopia y de doblez muy básico, te puede llevar, no sé, 1 o 2 días. Ahí era destinarle a la maquila para una feria 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Por los encuadernados que se hacían a mano, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso es lo que llevo con Atópica es poco. Tengo varias colaboraciones, por ejemplo, lo que está abajo, que se dice La Zona Oscura, es una colaboración que hice para una invitación que me hizo John Marcelin al Fabuloso Darks, que es su fanzine, ¿no? Y el tema pues era como justo lo darks y yo decidí a partir de ahí pensar en una zona oscura y bueno, un poco en el rollo de la feminidad y de preguntarse ciertas cosas, pensar en los vellos púbicos, ¿no? Pero generar un paisaje que de pronto fuera un poco abstracto con los vellos púbicos. Ese es uno de los digamos que del medio, o sea, no es de los primeros, pero tampoco es de los más recientes, y es una publicación que hice a partir, son dibujos de muñecas, de una colección de muñecas antiguas que tengo, que me heredaron mis abuelas, y que yo pues como que no peleé mucho cuando era niña, porque estaba completamente viciada por querer Barbies, ¿no? Porque era lo común en mi generación. Entonces, de hecho, el fanzine se llama Jugar a las Barbies, como esta ironía de, de que pues puede estar pensando en las Barbies y en el canon estético de las Barbies, dejas de lado como otros cánones estéticos que te pueden llevar a cosas más interesantes como el de todos estos muñequitos, ¿no? Y se vuelve también una especie de homenaje para esa colección y para mis abuelas, ¿no? Y bueno, a nivel dibujístico para mí es súper rico como generar estas texturas y llegar a estas cosas a partir del estilógrafo. Esa es otra publicación. Me parece que fue la segunda publicación que hice. Y está impresa en papel albanene. Y creo que ahí es interesante como justo la lógica que tiene el material con el tema. En este caso, ese fanzine se llama Popó con Chagas y es una pequeña narración visual a partir de microfotografías del intestino de una chinche sobre la enfermedad de Chagas, ¿no? Y bueno, el origen de ese fanzine básicamente fue que tengo una prima que es química farmacobióloga y que su tesis de licenciatura fue como encontrar el porqué de la transmisión de la enfermedad de Chagas a partir de esta chinche eh, y de cómo tiene que ver que, o sea, como que te enfermes por esta cosa es porque cuando la chinche come al mismo tiempo caga y entonces es el piquete está siendo contaminado como automáticamente y pues todos son cortes histológicos de esta chinche que yo vi en la presentación del examen de mi prima y que se me hizo muy interesante visualmente y que me dieron muchas ganas de dibujarlo, que dije, bueno, pues puedo hacer una mini narración de esto, como incluso una especie de dibujo de divulgación científica, abstracto y divertido, pero al mismo tiempo que sí te está dando información concisa del tema. Y como que la idea fue generar las ilustraciones, pero me di cuenta que era mucho más interesante visualmente, como a nivel compositivo,
si las generaba en un papel con transparencia para que se pudieran yuxtaponer y generar una nueva como estructura, ¿no? Una nueva imagen. Entonces, por eso está impreso en el Albanene y también pensando como que en cuando tú ves justo algo en un microscopio, pues tienes estos dos cristalitos, ¿no? O sea, como que hay una cierta idea eh, entre la acuosidad y lo diluido y lo transparente, que si escoges un papel te puede dar, ¿no? O sea, y en este caso, pues solo con imprimirlo en un papel distinto al Word, te puedes llegar a eso, ¿no? Como a esa alusión al, a la, al tema, bueno, o sea, como a la microfotografía o al microscopio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, pues me gustaría preguntar acerca un poco sobre algunos tips que nos pudiera comentaran ahí sobre cómo iniciar en esto del fanzine, no sé, algunos formatos o tutoriales que ella conozca que podamos encontrar para comenzar pues ahorita que estamos en casa y que no tenemos acceso a demasiado material a lo mejor. Pues cómo podemos comenzar a publicar nuestras ideas, aunque sea a lo mejor a manera de boceto, pero ya tener algo, ¿no? Para iniciarnos en esto del fanzine. Sí, pues hay muchos tutoriales sobre todo en YouTube. Hay un investigador español que se llama Mon Magán, que tiene justo una página de internet en donde él sube todas sus investigaciones, o sea, sus reflexiones personales sobre el cine y también sube varios videos de YouTube en donde te da tips. Lo encuentras tal cual así como Mon Magán y creo que es uno de los más interesantes y creo que, o sea, un poco como regresando a lo de la metodología para ir haciendo fanzines, es bien importante pensar en los formatos y en las posibilidades. Yo lo que hago es que tengo una especie como de guía de cuáles son las posibilidades más fáciles de generar un fanzine y dentro de eso siempre pensar en múltiplos de 4, que es así una clave esencial que casi nadie topa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de 4? Porque la hoja, si la vas a doblar en 2, te van a salir 4 páginas, ¿no? O sea, si es una hoja carta y la doblas a la mitad, te salen 4 páginas. Y si es una hoja carta y la doblas a la mitad y luego a la mitad, te salen 8 páginas, ¿no? O sea, de tu fanzine. Y entonces, cuando tienes ya la idea y vas a proyectar el contenido, pues tienes que pensar en que vas a tener esa cantidad, ¿no? Para no complicarte la vida. Porque si no, de pronto a lo mejor dices, pues yo quiero hacer un fanzine de 35 páginas y dónde vas a meter la página 5, ¿no? O sea, como no es un múltiplo de 4, entonces no son pares, entonces cuando lo encuadernes no va a quedar porque es una hoja suelta y entonces como lo engrapas. O sea, esos son detallitos súper básicos y que creo que nadie dice, o sea, como que nadie los piensa o los asume. Entonces, yo lo que hago es eso, como pensar, siempre hacerlos pensar en los múltiplos de 4, en que cualquier contenido mínimo tiene que tener 4 páginas y si no son 4 páginas van a ser 8 y si no 16 y si no 32. Y entonces asumir que tienes que generar contenido para eso. Pensar siempre en las guardas, si vas a poner guardas o en la portada y la contraportada y los datos básicos, que también es algo que creo que en el cine luego se les olvida. O sea, yo tengo muchos fanzines que no sé quiénes son porque no tienen nada, ¿no? O sea, no le pusieron firma, nombre, no sabes cómo encontrar el proyecto, ¿no? Y sobre todo hacerte como tus domis. O sea, yo lo que hago son mis maquetitas. Digamos que tengo mi maquetita de un fanzine de un cuarto de carta de 24 páginas, ¿no? Y en esa maquetita viene planteado como el número de página que corresponde a el número de contenido. Eso ya es un tema más complejo. De hecho, no tengo por aquí porque me acabo de mudar y tengo todavía muchas cosas empacadas, pero a ese domi, digamos que
lo puedes poner en un altar porque es lo que te da la clave para todo. O sea, si tú vas a, digamos que tienes tu hoja carta, ¿no? Esta no es una carta, pero tienes tu hoja carta y vas a hacer un fanzine que se dobla así, o sea, como esto. ¿Sí? Evidentemente la información va a tener como un sentido, ¿no? Entonces, va a haber, si tú lo desdoblaras, va a haber información que esté de pie y información que esté de cabeza. Y entonces a lo mejor, obviamente no va a ser como la 1, 2, 3, 4, sino a lo mejor aquí está la página 1 y entonces la volteas y aquí está la 2 y luego la volteas y aquí está la 3 y la volteas y aquí está la 4, ¿no? Tener ese tipo de machotes o de dummies te permite que ya después sepas dónde poner la información y que entonces, por ejemplo, tú tienes tu machote y luego tienes tu hoja limpia y la divides en 4 y sabes que aquí está el 1 y ahí dibujas el 1 y le das la vuelta y dibujas el 2 y le das la vuelta de cabeza y dibujas el 3 y tienes ya como tu, lo que le llamamos original mecánico, que es con lo que llegas a la fotocopiadora, ¿no? Y se lo das y es como frente y vuelta y entonces ya te ahorras todo este viaje de tener que ir acomodando la información porque ya nada más doblas en grapas cortas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que son las básicas para iniciar un fanzine, ¿no? Como no complicarte, porque yo sí conozco gente, sobre todo la gente que no estudia diseño o algo parecido, en donde luego te hablan de compaginados, pues sí conozco gente que luego hasta está pegando sus hojas, ¿no? O sea, porque no supo cómo poner la información de un lado y del otro y entonces pega sus hojas para que les queden y nada más te complicas y te lleva más tiempo, ¿no? Y sobre todo pensando en que es algo que es completamente autoeditado, autopublicado y automaquilado, pues lo ideal es que no te cueste tanto trabajo, ¿no? Maquilarlo tanto tiempo. Esos son como, creo que de los tips básicos. Ok, muchas gracias, Anaí. No, gracias a ti, Neto, qué chido. Pues no, más que pregunta, pues nada, agradecerles por compartir esto de los fanzines. La verdad es que ya tengo un rato interesado en este tema y pues apenas ahorita estoy intentando entrarle. He estado haciendo unos pequeños bocetos, pues igual ahí, ojalá pronto les pueda mostrar algo de mis avances. Pues nada, eso, muy buena información la que compartieron. Igual ya apunté los referentes que nos diste ahí, les voy a Gracias. echar un ojo. Sí, Gracias. y cuando necesites algo, pues también ahí están mis redes sociales, ¿no?